Hola, buenas noches. Programa de miércoles a jueves, ya desde Barcelona. Hemos tenido dudas de hacer el programa por un tema, bueno, por temas, digamos, de edad, vamos a decirlo así. Pero al final hemos pensado, vamos a hacerlo, que oiga, que estos días pasan pocas veces y ya nos tocará descansar mañana. Hoy no tendremos titulares porque prácticamente nos vamos a centrar en el tema de estos días con esos análisis que a veces no se leen en otros medios, pero que cada vez nosotros, ya saben, la puñetera bola de cristal parece que visiona. Seguramente la bola de cristal nos debería haber sacado los números de la lotería de aquí unas horas, pero lamentablemente les decimos que no. Nunca nos ha tocado, supongo mañana tampoco nos tocará. En fin, son cosas que pasan, pero que al final lo positivo, seamos sinceros, es que saben que cuando hay el sorteo de Navidad es cuando técnicamente para muchos empieza realmente las fiestas navideñas. Les iremos felicitando según vayan avanzando. Y vamos a empezar con esa noticia prácticamente de última hora, que nosotros teníamos la tranquilidad prácticamente total, porque volví a ver nervios esta tarde de que se iba a mantener lo que había. Cualquiera que conozca cómo funcionan los juzgados, y no hablamos aquí, saben, de jueces, que lo hemos dicho muchas veces, que hay mucha gente que aún se confunde. El Tribunal Constitucional no son jueces, son juristas. No son jueces de carrera, como sí el Tribunal Supremo, pero decíamos que en los tribunales normales, habitualmente cuando recurres, pues habitualmente no pasa nada. Pues aquí obviamente tampoco ha pasado nada, se mantiene paralizada la votación de aquí unas horas en el Senado. Otro golpe, vamos a decirlo así, de Sánchez en esa deriva de nervios cada vez más amplios, y algunos. Vamos a intentar explicar una historia divertida. Bueno, han tenido un debate hoy en el Senado, por cierto, entre Sánchez y Feijóo, que parece Sánchez el señor de las caras, hay que decirlo. Quien lo haya visto habrá visto todas las muecas que hace Sánchez. Se comporta como un niño pequeño. Vamos a decirlo así de claro. Y es un personaje que curiosamente transmitía cierta imagen de seriedad y nos da la sensación de que cuando vuelve a esa infancia, lo que está haciendo es mostrando sus debilidades. Y la sensación es cada vez más obvia. Ha dicho incluso que Feijóo quiere enmudecer las Cortes, en fin. Vamos a dejarlo ahí. Pero la sensación es cada vez más clara que si se dan cuenta, fíjense que el sufle, vamos a llamarle sufle, que existía hace 2 días, prácticamente se está manteniendo exclusivamente en el entorno muy directo de Sánchez. No verán hoy ya prácticamente nadie del partido que se mueva. Hombre, y esto algunos lo interpretamos de una manera clara y evidente, y es confirmar que todo este movimiento era un intento de consolidación de Sánchez dentro del partido para que nadie hablara. Y la sensación que le podía haber salido bien, o le podía haber salido mal, o le podía haber salido fatal. Y la sensación parece cada vez más clara, que no le ha salido como él pensaba. Y entonces, en estas situaciones, siempre hay que dar un poco. Vamos a ver cómo lo explicamos esto. Hoy vamos a decir 2 o 3 veces esta frase, porque nos parece una frase muy interesante, y más en un día como hoy. Pues a veces en situaciones extremas, hoy no está mal dar un empujoncito, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Cuando las cosas están con alguno que duda, no sé qué, no sé cuánto, pues miren que es casualidad, que algún medio empieza hoy, a partir de la tarde, con portadas hablando de corrupción dentro del PSOE. En el PSOE valenciano, del tesorero, unas grabaciones de la UCO donde parece que amañaban contratos en el gobierno de Ximo Puig. Casualidad, se pueden imaginar. Nadie será capaz de pensar que se está dando un pequeñito empujón más para forzar a que alguien diga que hasta aquí hemos llegado. Porque la sensación que extraña, vamos a decirlo así, cada vez tenemos más clara es que se está cada vez denigrando más el sistema. Hoy la Fiscalía ha pedido, por ejemplo, que se recusaran los dos jueces que, según van vendiendo la prensa prostituida, están caducos. Lo que han hecho es alargar, obviamente, su proceso, porque es lo que dice la ley. Si no se renuevan, pueden alargarlo, pero les llaman caducos. Y hay esta batalla, digamos, mediática. También es la batalla de que la soberanía popular, lo hemos explicado en el segundo café, reside en el Congreso. No. Artículo 1 de la Constitución, reside en el pueblo español. Pero algunos como inventan, y hay unos indocumentados, muchos,
vamos a ser así de claros, que son incapaces de leerse, ya no decimos la Constitución, sino cualquier artículo mediamente serio, pues se creen todo. Se creen que esto es un asalto, se creen que el PP está detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quienes conocen los interiores son conscientes de que esto es un golpe de Pedro Sánchez para reforzarse, como decíamos anoche, en el Partido Socialista, porque no tiene recorrido internacional, quiere llegar a ser presidente de la Unión Europea en junio y sabe que para llegar, empezar a haber dudas en el partido, depende cómo queden las elecciones. Y pensó, vamos a forzar este tema porque vamos a cohesionar a todos los líderes del partido, nadie va a hablar. Lo cual es cierto. Pero fíjense, hemos pasado de que hablaran todos a que realmente nadie va a hablar. Pero ni en contra ni a favor de Sánchez. Y empieza a bajar fuera de los radicales, empezando por el señor Bolaños, obviamente, que no saben dónde agarrarse porque saben que van a ir fuera a la primera de cambio. Y esa sensación de que hace falta algún tipo de cara al partido, de empujoncito para renovar las cosas. Fíjense que incluso hoy el CIS, por primera vez, creemos, en toda su historia de Tezanos, no solo ha hecho bajar 2,1 puntos al PSOE, sino que recorta al PP 3,5 puntos. Teniendo en cuenta que habitualmente miente entre 5 y 7 puntos, pues parece que estos últimos resultados, estos últimos movimientos del PSOE, no están convenciendo a nadie. E insistimos que la clave es partido o presidente. Y mucha gente depende del cargo de partido, elecciones municipales y autonómicas antes que las generales, y muchos no están en consideración de apostar por perderlo todo. Es más, lo que dicen es que si las elecciones generales hubieran sido antes de las municipales, tendrían seguramente a todos los socialistas apostando por el presidente. Si luego se da la hostia, cambiarían y dirían ser los primeros en clavarle un cuchillo, vamos a ser sinceros. Pero la situación es diferente. Se da primero las las autonómicas y municipales, y ahí muchos pueden perder su recorrido, y lo que dicen es, vamos a sacrificarnos nosotros por Sánchez. Por cierto, un discurso que vamos semanas diciendo. Pónganse en su papel. Usted es alcalde, usted es líder de una autonomía, va a sacrificarse con esta deriva de Sánchez descaradísima. Hoy que hemos visto la sesión de control, el apoyo total de Esquerra, el cierre de filas de Esquerra Republicana, de Bildu, la sensación de que está atado y todo, como decía aquella frase, bien atado. Y mientras se sigue denigrando el sistema, como hemos dicho, con el tema de la fiscalía, con el tema de las acusaciones baratas, con el tema de las mentiras cada vez más, hoy lo recordaba Feijóo a Sánchez, que seguramente el Sánchez de ahora no votaría, el Sánchez del 2019, les hemos dicho que hoy estamos un poco espesos esta noche, hemos tenido un mal viaje de tren, vamos a decirlo así, el Sánchez del 2019 no votaría al Sánchez de ahora. Y es bastante obvio, los cambios, y en eso va a hacer hincapié el PP, creemos inteligentemente, en tirar del pasado de Sánchez, que al final va a hacer una práctica que puede ser complicada, porque lo que va a hacer es dar una imagen de moderación de Sánchez en el 19, vamos a decirlo así claro, contrarrestándola con la actual. Como dando que de aquella era un candidato votable, pero ahora no lo es. Con eso pretende mover a los votantes socialistas, saben que tiene una escuadra muy fiel, pero también tiene votos dubitativos. Y como decíamos, hay gente que no entiende hay gente que no entiende que es el Tribunal Constitucional y el Supremo, pero bueno, hay gente que no entiende, sobre todo en las filas socialistas, que esto no es ningún ataque del PP, esto es simplemente el PSOE que ha intentado urdir de una manera extraña unos cambios a través de una normativa que podía haber hecho realmente de una manera tranquila en enero, febrero, pero que ha pretendido hacerla antes de Navidad por único interés de Sánchez. Y claro, esos dudosos, hay una cosa que no dudan, que es obviamente de la corrupción. Fíjense el discurso, como está cambiando en las últimas horas del PSOE, hay que mirar los detalles, que se estaba centrando, si se acordarán, prácticamente todo el rato en el tema de la corrupción del PP, no sé qué, y ahora ha saltado el tema de Cataluña. Ustedes han aceptado 2 referéndums ilegales en Cataluña y gobernaban ustedes.
están suavizando el discurso de la corrupción porque no están cómodos en ese campo. Y solo les falta, casualidades hemos dicho, pues que aparezca un caso de corrupción en Valencia donde gobiernan, donde hay elecciones, por cierto, en mayo, que puede ser demoledor, porque estamos hablando de escuchas telefónicas ordenadas por un juez. Y en este caso, pues nada, lo que parecía, según el PSOE, que ha repetido, fíjense que hasta hoy ya no lo ha dicho, que ha repetido como quien dice hasta ayer, de que son unos corruptos, que desviaban dinero, ya no lo dicen, porque les va a estallar un caso prácticamente encima. Y el problema es que solamente ese caso aislado, vamos a decirlo así, pues hubiera provocado lo típico, los jueces son unos mafiosos, la banda de togas, la UCO, Guardia Civil, son unos muertos de gana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo este lío, y lo ha repetido hoy Feijóo en el Senado, ¿cuántos socialistas empiezan a dudar de votar a Sánchez? Y está claro que los socialistas no van a votar, los socialistas tradicionales, a Yolanda Díez, no van a votar a Podemos, tampoco queremos que vayan a votar al PP, ojo que se pueden ir alguno a Vox, vamos a ser sinceros, y realmente se pone un escenario cuanto menos curioso, porque lo que se está plasmando es ese descenso cada vez más vertiginoso del Partido Socialista por seguir apoyando hasta la muerte al señor Sánchez. Y la lucha, insistimos, la lucha es entre Sánchez y su partido, que de refilón meten al Partido Popular, meten la corrupción. No se ha hablado casi nada de la salida, por ejemplo, de Bárcenas con Semilibertad de hoy, que era una buena jugada, parece. Pues fíjense que tampoco se ha hablado. Tampoco se habla prácticamente ya de Griñán, que en principio debería entrar en las próximas horas nuevamente en la cárcel tras el último auto del juzgado. Y hay ese miedo, ese pánico generalizado en el PSOE de que haber tirado con tanta fuerza acciones, vamos a decirlo con contundencia, extrañas, vamos a llamarle extrañas, que ha tumbado el Constitucional, pueden haber hecho implosionar otras situaciones que a veces estaban como dormidas, vamos a decirlo así de claro. Y la mierda, vamos a hablar más claro todavía, la mierda que tienen unos y otros es suficiente para que no consigan votos. Y hay una diferencia clara, que la mierda del PP, no diremos que ha salido toda, pero prácticamente ha salido toda. ¿Alguien se cree de verdad que el PSOE no tiene mierda, no tiene corruptos en sus filas? ¿Algún presidente autonómico? ¿Alguno de esos que vive por Dominicana? Por decir a alguien. ¿Alguien se piensa que uno se forra cobrando 70.000 euros al año? Y esa es la realidad a día de hoy. Que la mierda de un lado ha salido y la mierda del otro lado, como quien dicen, no ha salido. Y cuando salga, obviamente, pues tendrá el mismo volumen o más volumen que el del Partido Popular. Y eso es algo que los ciudadanos perdonan poco. Y más cuando se libera prácticamente a los malversores con la nueva ley de Sánchez. Fíjense la jugada fácil que tiene en este caso Feijóo, que luego ilusionará o no ilusionará lo que quieran. Pero estamos hablando aquí de política grande, de conceptos. Solo tiene que rematar. Ya la han centrado, la han jugado toque, 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 han centrado al punto de penalti y Feijóo solo tiene que rematar, casi iríamos solo sin portero. Tiene casos que van a explotar del PSOE por la negligencia de Sánchez de intentar forzar demasiado las cosas. Problemas internos en el PSOE que ven que las elecciones de mayo pueden ser un verdadero problema. Movimientos de nervios de mucha gente, empezando por el propio Sánchez, con ese comportamiento infantil de hoy del Senado, que se traslada, digamos, a muchos diputados que son conscientes de que esto está acabado. Y aquí estamos en el tema de siempre. ¿Cuándo? Y el concepto lo tenemos muy claro. Puede acelerar Sánchez, puede preparar para enero las reformas, puede aprobar incluso la ley. Sánchez, de momento, la fecha de caducidad debería ser, si no pasara nada extraño, calculamos en octubre del 23. Alguno dirá, joder, da tiempo a que hunda el país, a que destroce todo. Seguramente sí. Pero esto se llama democracia y aquí la gente ha de votar. Y si lo único que puede convocar elecciones es Sánchez.
ese sería el escenario idílico para Sánchez y el escenario en el que Sánchez desea llegar. Desea llegar además pensando que es presidente de la Unión Europea, que eso le dará algún tipo de rédito, pensando que a lo mejor podrá invertir todo ese dinero que la Unión Europea desconoce dónde se ha colocado. Algunos seguimos diciendo que ha sido a las pensiones, seamos sinceros, por si el señor Reinders no lo sabe. Y hay esa sensación extraña, vamos a decirlo así, de que esos movimientos que parecían parados de la crítica interna a Sánchez pueden multiplicarse en breve. Hoy Paje ha votado en contra de eso que decía el otro día, no sé qué, en una moción en Castilla-La Mancha. Lo hemos dicho en más de una ocasión, ni Paje ni Lamán pintan nada. Aquí, quien va a mover el Partido Socialista son los que se juegan los cargos en mayo. Estos ya están viviendo de la política de toda la vida. Y es un pequeño matiz que hay que valorar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vaya usted a saber. Pero lo que está claro es que las aguas vuelven a estar revueltas en el Partido Socialista porque más de uno insiste en por qué debe sacrificar él su vida política para mantener la de un presidente que está acabado. Porque Sánchez está acabado. Se ha quedado defendiendo su álamo. Bueno, con Bolaños, que Bolaños saben que vale para un cosido y para un roto. El señor Bolaños lo podemos meter mañana en cualquier cosa. Si nos escucha alguien, no sé, de Mercadona o Lidl y necesitan cajeros, llamen a Bolaños, que seguro lo pone allí con las gafitas, el teleprompter de la cámara le reflejará y tiene esa cara impávida de que parece que no hace nada. Problema que supongo no es ni simpático. Pero en todo caso, como decíamos, fuera de esas apuestas personales y luego de esos aplausos en el Senado donde se ha rodeado, o en el Congreso se ha rodeado de los suyos, no hay nada más en el PSOE. Y eso es un grave problema, porque algunos se dan cuenta que cuanto más dilaten los movimientos contra Sánchez, menos partido quedará. Y insisten en esa apuesta de que quizá con Sánchez se acabe el Partido Socialista. Y aquí desde el análisis externo, vamos a decirlo, pues a estas alturas no sabemos qué es mejor. Si que aguante Sánchez hasta octubre, si a cambio el Partido Socialista desaparece, o que Sánchez en un movimiento del partido sea descolocado, fíjense que usamos la palabra descolocado, tras las elecciones de mayo. Ahí quedaría fuera Sánchez, pero el partido solamente tendría a lo mejor ese travesía del desierto y podría tener recorrido. Pero está claro que cuanto más se alargue, menos recorrido va a tener el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista tiene poco recorrido, viendo cómo están actuando como un grupo de hooligans durante las últimas semanas, sería una buena noticia para la democracia. Lo siento a aquellos que no lo ven. Creemos también, obviamente, que debería haber un partido que cogiera ese espectro, porque si no esto podría ser también un desastre. Pero la realidad es esa. El camino que ha tomado Sánchez es el último camino que hay. ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo dejará de salir? No, puede ser mayo, puede ser lo lógico, octubre. Puede cambiar el Tribunal Constitucional, puede cambiar cualquier cosa. A más movimientos extraños, más situaciones extrañas empezarán a surgir. Y no, dirá alguno, ¿y por qué no surgen igualmente? Esa es otra de las grandes preguntas. Porque hay esa manía de dosificar las cosas y no sacar de una puñetera vez toda la mierda que hay en la clase política de este país. Porque al final todos respiraríamos mejor y lo que no tiene sentido es que se machaque, lo decimos muchas veces, autónomos, empresarios, trabajadores y los políticos vivan en un mundo aparte. Está claro que la política es necesaria, pero también está claro que elementos nocivos para la democracia deben estar cuanto antes fuera mejor. Y fíjense que España pidió un préstamo de 84.000 millones a la Unión Europea, estas llamaditas nerviosas de Sánchez a Europa, mientras todavía no ha repartido lo que tenía pactado. Más dinero, y Europa no solo enfadada por el tema económico, aunque tiene más problemas, también hay que decirlo, se enfada obviamente por el tema judicial, donde Reinders ha recordado
A pesar de lo que dice Bolaños, que sinceramente desconocemos si Bolaños no lee la prensa, nadie le pasa informes, vive en Marte, vive en Narnia, porque ha dicho que la Europa no había dicho nada, y Reinders la ha puesto aparte en público en unos tweets, diciendo con claridad que ellos desde hace tiempo dicen cuál es la solución a los temas judiciales en España y que pasan, obviamente, no pasan, perdón, porque la política se ponga encima de ellos. Es una cosa clara que hay que tener muy definida. Habrá que estar estos días pendientes de todos estos temas. Hoy les hemos dicho que íbamos a hacerlo un poquito más corto por temas personales, pero hemos decidido al final hacerlo porque había que hacerlo, vamos a decirlo así de claro. Comentar también que hoy ha ido Zelensky a ver a Biden. Parece que es un tema que se va, digamos, a quedar como estancado en este invierno. Vamos a ver, ya lo dijimos, que no era una guerra que se iba a acabar en 2 días, y vamos a ver cómo se responde con este tema. Nosotros vamos a intentar estar, si las circunstancias nos ayudan, intentar estar mañana pendientes de todo, también de la lotería. Hombre, si no hacemos el programa no piensen que nos ha tocado. Si nos ha tocado lo hacemos seguro. Y si no nos ha tocado, a lo mejor tenemos que estar preocupados por otras cosas. Pero en todo caso, hemos querido hacer este programa, aunque sea un poquito más breve de lo habitual. Patreon, canal Transferencia, todas esas cosas. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.